Buenas tardes a toda nuestra audiencia en el continente americano, en especial a todos los que sobreviven en Venezuela y que cada día buscan una vida justa en paz y en libertad. Buenas noches a nuestra audiencia en el continente europeo. Dice el reloj que son las 20 horas con 2 minutos, es decir, las 8 de la noche con 2 minutos. Somos Radio TV con estilo online 93.9. Quien tiene el honor de hablarles, Otto Gebauer Morales, expreso político y perseguido político de la dictadura que instauró Chávez desde el año 99 y que todavía se mantiene en el poder pese a su fallecimiento. Y lamentablemente, pues, es muy fuerte la represión en Venezuela. Tenemos más de 7 millones de venezolanos en situación de refugio por todo el mundo prácticamente. También soy representante del gobierno interino de Venezuela ante la República Federal de Alemania, con certificado de locución 47107. Estamos en su programa Contrarreloj y llegamos a ustedes gracias a la producción general de Richard Lizarraga. Bueno, querida audiencia, como siempre, pedir disculpas por esta salida del aire que tuvimos, producto de los desastres naturales que acontecen, que están ocurriendo las últimas semanas en Venezuela, producto de la lluvia y donde nadie escapa. Y ese desastre gubernamental que tenemos desde hace 22 años, que lamentablemente destruyó el país. Y bueno, todos saben que el internet no funciona. Nuestros equipos pues sufrieron algunas averías y lamentablemente tuvimos que tener una semana mientras recomponíamos y reorganizábamos todo para poder estar al aire. Quiero también, por supuesto, mandarle mis palabras de pésame a todas aquellas familias que han tenido en estas últimas semanas víctimas producto del desastre natural que está viviendo Venezuela y que lamentablemente se agrava pues por la incapacidad y la incompetencia de esta dictadura que por muchos años lo que ha hecho es destruir al país. Entonces vivimos una tragedia hasta ahora doble y por supuesto puede ser hasta triple. También quiero, empezando el programa, hoy se cumplen 64 años de la fundación de la Universidad de Oriente, la UDO. Lamentablemente todavía con unos problemas técnicos no podemos sacar unos videos, pero estaba viendo un video que sacó un diputado por el estado Monagas, el diputado Piero Marún, y aquello es desolador y deplorable cómo están las sedes de la Universidad de Oriente. Entonces, ¿qué podemos decir? Y estamos hoy, 21 de noviembre, también se celebra el Día del Estudiante Universitario, porque un 21 de noviembre del año 57 fueron los bachilleres a protestar contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, liceos como el Fermín Toro, el Liceo Caracas y por supuesto hay otros, discúlpeme que ahorita no recuerdo, el Liceo Andrés Bello, donde yo me gradué. Y por supuesto es motivo de orgullo y se decretó el 21 de noviembre como el Día del Estudiante Universitario. Y lamentablemente nuestras universidades están en el estado más caótico y deplorable que puede estar una casa de estudio, porque realmente el estudio es lo que nos va a sacar adelante. Pero esa es la intención, destruirla. Y como les decía, hoy 21 de noviembre del año 2022, a tan solo 40 días, 2 horas, 53 minutos y 22 segundos para que finalice este año. Y todavía nosotros, año tras año, y lo recuerdo y lo empiezo a recordar porque permanentemente soy insistente en eso. Ya llevamos unos cuantos años y todavía pareciera que seguimos en lo mismo. Después, más adelante, vamos a hacer un programa de las primarias, de los candidatos. Yo espero que todas estas personas que quieren ser candidatos o que son precandidatos y que quieren aspirar,
ser el candidato de la oposición, el único requisito es que hay que ir unidos. Ese es el único requisito. Y hasta ahora pareciera muchas veces que la unidad es de la boca hacia afuera. Y cuando estoy en público, me abrazo, pero cuando vemos las acciones, entonces deja mucho que desear. Bueno, querida audiencia, vamos a seguir con el programa. Hoy tenemos un invitado muy particular. Tenemos a un venezolano de nombre José David Chaparro. Este ilustre venezolano, porque hay que llamarlo así, vive en Ucrania y desde el 24 de febrero de este año, cuando el señor Putin lanza la ofensiva militar contra ese país, que ya han pasado más de 270 días, 9 meses, imagínense. Decía hoy, estaba leyendo precisamente con el tema de la invitación de nuestro invitado, que hasta ahora han fallecido más de 8.300 civiles, van 11.000 heridos y 45.000 crímenes de guerra se han cometido. Entonces, imagínense la ferocidad de esto y lo alarmante y lo deprimente que puede ser. Esto es lo que está ocurriendo con ese país del este de Europa. Entonces, como les decía, José David Chaparro es un venezolano que vive en Ucrania y que está unido a las fuerzas militares ucranianas defendiendo el territorio. Desde el mismo día que empezó la guerra, ha permanecido en Ucrania y ahorita, por supuesto, como militar que fui, también a los combatientes se les saca y se les rota del frente de batalla, se le manda a lo que sería algo así como la retaguardia, precisamente para que descanse y nuevamente tome aire, porque puede ser más peligroso la fatiga mental y física de un combatiente al cual no se le ha permitido precisamente un proceso de rotación donde tenga un descanso. José David ahorita se encuentra en un país europeo, está en unos días de vuelta a la calma para volver al combate. Buenas noches, José David. Perdona esta introducción, pero es que hay que decirlo así. ¿Cómo estás tú? Hola Otto, buenas noches. Bueno, un placer saludarte y bueno, una buena introducción. Haces eco de muchas cosas que están sucediendo en el país y en el mundo y también en Ucrania, nuestra vida por allá. Entonces, a veces las palabras se quedan cortas ante toda esta magnitud de eventos, ¿no? Ante todo lo que ocurre. Vamos a tratar esta noche de conversar lo más preciso posible para que podamos transmitir información veraz. Claro, fíjate, pero antes de entrar en el tema de la guerra, eres venezolano, te fuiste a Ucrania, cuéntanos de qué parte de Venezuela eres, cuánto tiempo llevas viviendo en Ucrania, tienes tu familia en Ucrania, un poquito para que el venezolano también sepa que tenemos venezolanos en todas partes y que están involucrados precisamente en la vida de los países donde están haciendo vida. Ok. A ver, bueno, soy de San Cristóbal. Llegué a Ucrania en el año 89. Estuve haciendo unos estudios de Derecho Internacional, los cuales terminé en el año 96. Entonces salí como magíster en Derecho Internacional Público. Luego, pues, hice allá algunas otras especializaciones. Aperturé una vida civil bastante agitada, porque estamos hablando de los años 90, cuando precisamente empieza el descalabro de la Unión Soviética, en el año 89, la caída del muro de allá de Berlín, y luego todos los demás sucesos que se vinieron dando uno tras otro. La salida de Ucrania de la Unión Soviética y luego la conformación del primer mercado
que se dio entre la Federación de Rusia, Ucrania y Bielorrusia y Kazajstán. Entonces, pues la oportunidad me dieron la vida, pues, de contemplar desde muy cerca todos estos procesos de cambio del socialismo comunista a una democracia bastante maternal, digámoslo así, ya que, bueno, yo vengo de un país que para la época era democrático, tenía más de 30 años o más de, de experiencia política con los dos fundamentales partidos en Venezuela, y para mí era obvio entender lo que es la división de poderes, lo que es un Estado de derecho, lo que es, digamos, las estructuras fundamentales políticas, económicas y militares de un país. Entonces, a mi llegada ya, pues, fue una sorpresa que yo la considero ahorita bastante interesante, en algunos aspectos importantes y agradables en mi vida, porque me formó también como profesional, como jurista, me terminó de formar como hombre, me dio la oportunidad de hacer familia, de hacer vida y de, bueno, de estar ahí digamos que en los círculos amplios políticos y económicos de un país nuevo que venía recién formándose políticamente, ¿no? Ojo, que realmente pues ya existía, pero te estoy hablando del Claro, surgimiento de Ucrania como república democrática. Entonces, tantos años después, 22 años, 30 años luego, viene este problema. Antes que esto vino el 2014, cuando sí. hubo Cuando Crimea. el problema con Crimea, el Maidán también, europeo, y bueno, todos esos procesos los he seguido bien de cerca y han tocado, quiera o no, gran parte de la vida mía, de la vida de mis amigos, de mi familia también. Tu esposa es Entonces ucraniana. soy un actor. Sí, Tu sí, esposa. sí, sí. Esposa, mis hijos, sí. En la guerra de Crimea del 2014 no participaste, ¿no? Porque No, 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 no. no. Estaba precisamente ya en los últimos tiempos en Venezuela, estaba más bien ahí participando en algunas de los movimientos internos que hubo en Venezuela contra la dictadura, y venía acá a Ucrania, iba a Venezuela, pues estaba así, pues yendo y viniendo constantemente. Entonces participaba en un rato acá en el Maidán, pasé, me enteré de todo lo que estaba pasando, bueno, desde cerca viví eso, pero en el centro de Kiev, no fui ni a Crimea Claro, ni nada por el estilo. sí. A caso contrario ahorita, ¿no? Y fíjate una cosa, José David, de que creo que es así. Recuerdo haberlo leído cuando estuve por las Fuerzas Armadas. Precisamente Ucrania tenía un arsenal militar, en este Claro, caso de armas nucleares de la antigua Unión Soviética, que claro. también eso fue motivo de negociación, ¿no? Y tú, Sí, por supuesto, debes a saber más de finales eso, de los pero 90. exacto. Pero lo que mucha gente en Venezuela no sabe es que ahorita no recuerdo si era específicamente en Ucrania, pero sí desde Rusia había bases de misiles nucleares, donde uno de los misiles estaba precisamente dirigido hacia Venezuela, porque Venezuela, cuando el tema de la guerra fría, era un suplidor de energía, en este caso de petróleo, a Norteamérica. Y eso muy poco se sabe, pero eso era así. Cuando decían, bueno, pero la guerra nuclear, no, nosotros estamos fuera de eso, ¿no? Y también teníamos nosotros nuestra parte, porque Claro, precisamente nosotros éramos enemigos. Y eso también hay que decirlo. Pero fíjate, de este pequeño recordatorio, Ucrania le entrega todo el armamento nuclear a la Federación Rusa precisamente para que lo dejen ser una nación libre, en democracia, y pueda desenvolverse. Pasa lo de Crimea y ahora llegamos a este nuevo conflicto. Desde tu conocimiento, este nuevo conflicto, Putin se hace de Crimea y el mundo prácticamente, bueno, no opinó con mayor fuerza,
pero entonces ahora viene y hace esta invasión. Tú que vives allá y que conoces, por supuesto, la idiosincrasia, porque es lógico, del pueblo ucraniano, y también conoce, porque hay muchos rusos, pero también hay que decirlo, de hecho, pero no sé si me corriges, pero Kiev es prácticamente, o Ucrania es donde nace Rusia, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ya Putin tiene Crimea. ¿Por qué ese movimiento hacia Zelensky, hacia el pueblo ucraniano? ¿Por qué? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, antes quisiera acotar que en los años 90 se hizo el acuerdo entre las ex repúblicas de la Unión Soviética, y Ucrania entregó su arsenal nuclear, que era más de 2.000 ojivas. Ojo con eso. O sea, primero venía Rusia como federación, o sea, como la madre, como la capital, o Moscú, y luego venía Kiev en Ucrania con capacidad nuclear instalada. Y acuérdate que estaba la flota del Mar Negro, que era prácticamente la segunda más grande de todo lo que fue la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, estratégicamente, pues Kiev y Ucrania pues son básicos para cualquier movimiento militar que se tenga entre Europa del Este, inclusive con Asia, inclusive con el mar Báltico, y o sea, tiene una situación estratégica privilegiada, a pesar de que está, y contando de que es el medio de Europa, pues, y el país más grande en Europa. Entonces, todas estas cosas que también hay que decirlas, como lo que tú me estás diciendo, pues Crimea tiene problemas con sus definiciones desde los años 1800, porque ahí hubo una guerra inclusive con los franceses, con los ingleses, hubo una guerra entre el Imperio Ruso con ellos, donde se estaban peleando Crimea, que era parte del Imperio Otomano también. Entonces, esto tiene una historia muy larga, Muy y larga, sí, que, sí. como dices tú, muy pocos la conocen, pero es la que es, pues. Ahora bien, el 2014 la situación política en Ucrania era muy diferente, era una situación convulsionada, había muchos casos de corrupción, hubo el presidente que estaba, fue un presidente impuesto por el Kremlin también, que el mismo Putin se jactaba de que lo había colocado. Y políticamente había crisis interna. Se desató porque precisamente después de haber firmado sendos acuerdos preliminares para entrar a la Unión Económica Europea o a la Unión Europea, ese mismo gobierno rechaza, sin un acuerdo previo con el pueblo, o sea, digamos, con las gentes vivas políticas, rechaza el acuerdo por presión del Kremlin, y ahí es donde explota este problema que llegó a llamarse, o se llama, el Maidán. Entonces, de ahí pues surgen muchísimos movimientos nacionalistas, muchos movimientos de derecha extra, etcétera, que desestabilizan un poco, o desestabilizaron un poco la realidad política en Ucrania, hasta que llega el presidente Zelensky, y él, todos sabemos que no es político, es un hombre del espectáculo, del show business, y empieza a buscar una conciliación entre todos los factores ucranianos, empieza a mostrarse como la persona idónea, no política, para llevar las riendas del país, que esto es muy importante, porque a mi juicio, que me lo han preguntado muchas veces, pues aprovecho para repetirlo, que si Zelensky hubiera sido un político consumado como los que habían, pues simplemente hubiera vendido el país a los rusos y hubiera escapado como escapan con las maletas llenas. Entonces, este señor, que no es político, que es un romántico, que cree en su pueblo, contra todas las circunstancias, contra todos los pronósticos que se puedan hacer, militares, políticos, como lo quieras llamar, se enfrentó a lo que era en esa época el llamado segundo mejor ejército del mundo, ¿verdad? Que tenía amedrentado a toda Asia, ¿verdad? Y a toda Europa, y a Europa del Este, inclusive hasta América. Y bueno, nos enfrentamos entre
como dicen, en una pelea muy desigual entre lo que eran fuerzas militares o capacidad militar. Luego, con el tiempo, se dieron cuenta de las posibilidades, de la gallardía, de la valentía del gobierno, de las Fuerzas Armadas y del pueblo ucraniano, que muy lejos de salir, lo que hizo fue unirse y enfrentar al enemigo, entregándose en cuerpo y alma. Entonces, aquí tenemos una simbiosis de la parte, digamos, militar, que no estaba tan bien preparada. Luego, con la parte civil, como yo, que soy un civil y de paso soy extranjero y me quedé ahí desde ese día, muchos, no soy el único, hay muchos como yo, que decidimos entregar pues parte de nuestro tiempo a tiempo completo, inclusive nuestra seguridad, nuestra vida, todo pues lo que habíamos hecho en el tiempo pasado socialmente, digámoslo así hablando, y entrar en un conflicto que aparentemente a unas terceras personas te pueden decir, oye, pero ese conflicto no es tuyo. Pues no, sí es, porque Ucrania me ha dado tanto como me ha dado mi patria. Entonces, si yo no pude en algún momento, o no me dieron la oportunidad, o no la vi ahí en Venezuela de hacer lo que estoy haciendo ahorita, aquí sí lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Entonces, nunca he dudado en lo que hago, a pesar de todos los momentos trágicos que he visto, que he pasado, que me ha tocado que vivir, porque estoy claro en mis convicciones. Entonces, me siento bien por eso, y creo que también dando un poco de ejemplo, primero pues a mí, a mi familia, a mis amigos cercanos, a la gente que me conoce, que ha creído en lo que yo puedo hacer. Y bueno, esto se ha difundido también por muchas partes del mundo. Sí, es que es así, José David. Esa parte de hablas del Zelensky no político, que no era un político, que por supuesto sabemos que era de la parte del espectáculo. Ni tampoco un militar. No, exacto, y tampoco militar. Y entonces el hombre lo que buscó fue unir las fuerzas y tratar de sentar a todo el mundo a ponerse, a que se pongan de acuerdo, ¿no? Y precisamente, y en torno a él unir, porque ese es los verdaderos atributos de los líderes, porque realmente muchas veces los presidentes no pueden saber de todo, pero se rodean de un equipo. Nosotros tenemos... Pero fíjate que sí, perdón. Perdón, para que me digan lo que me ibas a decir, pero nosotros tuvimos un ejemplo que fue con el caso de Juan Vicente Gómez, que si bien fue un dictador, estaba rodeado de las personas más ilustres, pero el hombre no sabía leer ni escribir. Y dice la historia que fue uno de los presidentes que pagó la deuda sin quitarle los méritos a los demócratas, que son mejores. Estoy colocando el ejemplo de Gómez, y después pudiese colocar el ejemplo de Carlos Andrés Pérez, que Carlos Andrés Pérez II, que en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, él trata de recomponer todo lo que había hecho, y por supuesto se rodeó de gente muy notable y terminó siendo derrocado. Pero dime qué me ibas a decir, porque es interesante. Bueno, lo que te iba a decir era un caso bastante curioso. Tú sabes que la vida del comediante es imitar, ¿no? Son imitadores también. Entonces, los comediantes tienen que conocer muy bien la idiosincrasia de cada región de su país, ¿verdad? Para poder llegar a esa gente. Por ejemplo, los comediantes nuestros hablan o se expresan como el oriental, se expresan como el central, se expresan como el andino, hacen chistes, hacen bromas, saben cómo llegar al público. Si no lo hicieran, no pudieran llegarlo, no pudieran concretar esas metas. Zelensky se valió de eso. Primero, ¿te acuerdas o no sé si sabes? Él hizo un cereal precisamente que se trataba de un simple profesor de escuela que llega a ser presidente de la República. Y contra todos los pronósticos, las mafias que habían en ese caso, y hace el cereal y entra en toda la población, y la gente, antes de que él se lanzara, ya lo veía como futuro presidente. Eso es algo muy importante. Luego
Él sabe cómo hablar con cada región de su país. Él sabe de qué manera, de qué forma, porque esa es su profesión. Aparte de eso, pues su gran capacidad de convencimiento, ¿no? Un hombre que nunca lo vimos titubear, a pesar de que al segundo día de que comenzaron los ataques ya le habían ofrecido un avión, le habían ofrecido no solamente dentro de Ucrania, sino otros gobiernos europeos, ojo, otros gobiernos ya los tenían listos para recibirlo. Y el hombre nunca desistió y se mantuvo. Y hasta hoy, que en 2 días vamos a cumplir ya 9 meses, ¿verdad? Está en su sitio. Pues ya tú lo ves con un presidente, con el otro, interactúa, se mueve, recibe, anda, camina, va a los sitios, comparte con la gente, bueno, etcétera. Es una persona que hasta los momentos ha demostrado pues una calidad humana bastante grande y ha sido capaz de enfrentarse a esto que para cualquier hombre es un reto bastante grande, créeme que es así. Mira, José David, que sí, es que es muy interesante y es bueno que nuestra audiencia sepa, pues, especialmente en Venezuela, esos detalles, porque muchas veces nosotros, y vamos a hacer el símil, buscamos y salen personas y a la final entonces terminamos, pareciera embaucados, pues. Espero que esta vez no sea así, que podamos ir a las elecciones y que podamos pues, realmente estar a la altura de lo que necesitamos y de esa persona que tiene que ser esa que una, ¿no? Y lo hizo Chávez en Venezuela, pero a punta de terror, porque Chávez era la bisagra del PSV, ¿no? Y ahí todo el mundo le tenía miedo porque sabían lo que iba a pasar. Él unió a todas esas fuerzas de izquierda comunistas de los años 60, guerrilleros, todos los fracasados, los unió y los colocó a trabajar por sus intereses. Y entonces eso es lo que nosotros también tenemos que ver, porque nosotros siempre, criticamos, bueno, nos reíamos de Chávez y resulta que tenía una estructura tan fuerte que todavía 22 años, desde el 2013 que se murió, todavía no hemos podido nosotros sacar a un presidente que ni siquiera terminó el bachillerato. Entonces yo se los di una oportunidad allá en Caracas, le dije, pero ¿de qué se ríe de ese señor si nosotros somos los que tenemos que decir que llegamos al 2018, 5 años después, y no hemos podido sacarlo? Y estamos en el 2022 y sigue ahí. Entonces, esa es lo que nosotros tenemos que ver en ese liderazgo de guerra, cuando viene una potencia todopoderosa, con el señor Putin, con cantidades de dinero que hizo fortuna que guardó para esa guerra, porque ya eso estaba planificado. Claro, y resulta que ya pasado mañana se cumplen 9 meses y por supuesto, después hablamos de las regiones que los retiraron. Pero fíjate, hablar de la guerra, de la crueldad de este señor Putin y de lo que le han hecho al pueblo ucraniano. José David, tú estás en el frente de batalla y por supuesto, tú viste amigos morir. Por supuesto, estos 45,000 crímenes de guerra que se han cometido, todas estas barbaridades. Tú, por supuesto, una descripción de ese escenario de cómo entraron las fuerzas rusas y cómo trataron de entrar a Kiev y cómo bombardearon, tú que estabas en Kiev defendiéndola, tu impresión, o sea, para que nuestro pueblo y nuestra audiencia sepa que este tipo de dictadores tan feroces realmente son unas personas que no deberían estar en el poder democrático. Debería hacer todo lo posible por sacarlo. Dame tu apreciación al respecto. Bueno, a ver, como un primer punto y tomando en cuenta lo que dijiste con respecto a Venezuela, yo quisiera acotar de que yo personalmente no creo en una salida, entre comillas, democrática bajo unas elecciones de este tipo, ¿no? O sea, yo no pienso que estén dadas ni las condiciones ni las garantías para que el pueblo crea o pretenda de que le van a respetar el voto. Pienso que pudiera ser otro engaño más y nosotros y el pueblo venezolano y nosotros los que estamos en el exterior
no nos merecemos que eso vuelva a pasar. Yo creo que si algo tiene que tener el ser humano es la capacidad de entender sobre los errores que comete. Entonces, dejar un poco a un lado las pasiones, dejar a un lado, digamos, esas necesidades triviales que nos obligan a hacer cosas que luego nos arrepentimos y pensar bien con la cabeza qué es lo que estamos haciendo. Yo pienso que regímenes como los de Maduro, como los de Chávez, como los de el señor Putin no salen a sombrerazos, como decimos allá en la tierra nuestra, ¿no? Son regímenes que están demasiado atornillados y yo creo que no van a dar la Sí, posibilidad de un juego limpio donde nosotros podamos intervenir o nosotros podamos expresarnos en nuestra voluntad. Eso por una parte. sí, sí. Por la Ajá. otra, con respecto a la invasión, bueno, fíjate, antes del 24 de febrero ya tú veías los movimientos, haber ya identificado más de 100.000 personas en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, pues ya eso era una alarma civil y una alarma militar de lo que se venía encima. Pero, como siempre, nadie piensa que eso va a pasar, ¿entiendes? O sea, siempre nosotros pensamos de que no va a ser posible, no, oye, no, ¿para qué se va a meter? No, vamos a terminar hablando, no, vamos a terminar negociando. Nada que ver, en la madrugada del 24, pues ya se ocurrieron los primeros actos, los primeros movimientos militares cuando irrumpen en la frontera, entran a Ucrania y empieza la devastación de aldea por aldea, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, antes hasta llegar a 10, 15 kilómetros de la capital. Te podrás imaginar que no fue una sola línea, no fue un solo flanco, sino que eran diversos que venían Claro. por diferentes caminos, por diferentes sitios, y de un momento a otro, en 48 horas, ya estaban cayendo cohetes en Kiev, ya estaban cayendo misiles, ya se veía el cielo completamente, digamos, lleno de fuego antiaéreo, de cosas que eran imposibles para mí, que nunca había visto. La sirena, ¿sabes? La sirena antiaérea, la sirena antibombardeo, etcétera, que sonaba constantemente, los refugios antiaéreos, la gente corriendo por las calles, bueno, niños, padres de familia que no sabían qué hacer. Por ejemplo, en el edificio donde yo vivo somos 60 apartamentos, quedaron tres con gente, el resto se fue. Ya, tú veías, o sea, ríos de gente caminando con maletas, que tenían que salir corriendo en cualquier momento a cubrirse, que era de día y de noche ese movimiento constante, ¿no? Aunque había toque de queda de inmediato a partir de las 10 de la noche, pues la gente trataba de movilizarse, cortaron los suministros, tuvimos algunos días de escasez también, no mucha, pero sí hubo. Y bueno, fueron momentos completamente de terror para todos. Mi esposa y yo nos fuimos el día 25 a firmar y a registrarnos en el Batallón Internacional y en la Defensa Territorial Ucraniana. Entonces, fuimos y bueno, ya te podrás imaginar, no éramos solo nosotros, había miles de personas haciendo cola esperando porque firmabas, te daban un armamento y entrabas ya bajo órdenes de grupos, ¿no? Se iban conformando grupos, etcétera. Entonces, ves cómo la población civil se aboca a la defensa de su patria, de su territorio, contra toda posibilidad, porque yo me acuerdo que mi familia, mis amigos me llamaban, yo veía también por los medios que venían más de 60 kilómetros de convoy, no sé si te acuerdas, Sí, sí, entrando sí. y eso es terrorífico verlo, porque es una línea que no se acaba nunca, esos son, bueno, y lo ves cerca ahí ya llegando y sientes como tiembla el piso cuando caen los misiles, ves el terror, o sea, cuestiones que no desearía, que no se olvidan, pero que ojalá que no se repitan. Y bueno, y eso es lo que está pasando hasta ahorita, pues, porque en estos días, ayer, Ujú. antier,
se recrudecieron los ataques misilísticos y son misiles que, como el Kinjal, que son misiles que no los detectan, que son de largo alcance y de destrucción masiva. Entonces, esa es la represalia que tiene Rusia ahorita contra Ucrania por haber perdido Gerson, ¿no? Que Y fíjate, entonces, sí, fíjate una cosa ahí, y los famosos drones, esos iraníes que están utilizando, que los llaman los kamikazes, sí. Realmente, pero te estoy tocando también ese tema de los drones, porque después cuando pasemos a Venezuela, vamos a hablar también del tema del iraní y la influencia y la inherencia de iraní precisamente en Venezuela con Nicolás Maduro, ¿no? Que estamos perdiendo nuestro territorio prácticamente en una situación tan crítica porque a diferencia de Putin, que se mete a la torera, estos comunistas de Venezuela vinieron trabajando hasta quebrarle el espíritu de lucha a los venezolanos, y en Venezuela ha muerto una cantidad de gente, bueno, que sin tener una guerra declarada, sí hemos tenido guerra contra los malandros, los paramilitares, etcétera, etcétera, ¿no? Y te pregunto ese tema de los drones, estos drones kamikaze, porque realmente están generando mucho terror en la sociedad ucraniana, que fue lo que leí, porque le meten los drones con el misil y todo a la estructura. O sea, no hay mayor cosa. O sea, desde tu punto de vista y lo que has aprendido militarmente, porque realmente ese es un gran aprendizaje, estar en el campo de batalla. Y mira, tú dices que yo no era militar, pero me tocó defender a mi país, ¿no? O sea, la efectividad realmente es tan aterradora, así como lo nombran en los medios de comunicación, que está generando tanto pánico. ¿Cómo no? Sí. A veces es más que un misil, es más aterrador, porque tú lo ves volando, tú lo ves la trayectoria, el misil no. El misil tú lo ves es cuando está tocando ya el punto, ¿no? Claro. Si es que lo puedes ver, pero el dron tú lo ves sobrevolando en la ciudad. Es más aterrador porque está a la vista y tiene un ruido muy peculiar. Entonces, hay diferentes tipos. Pues está el dron pequeño que no tiene tanto alcance, pero este dron iraní es casi como un deltaplano, no sé si es como, ¿sabes? Esos aviones pequeños. Sí. Porque lo lanzan desde la frontera con Bielorrusia, estamos hablando más de 400, 500 kilómetros, ¿ves? O sea, tiene que tener autonomía, más el peso que lleva. Entonces, son drones de destrucción porque van con buena carga y cuando tocan, pues hacen desastre, o sea, ya tú has visto. Entonces, que van para no regresar. Esa es la misión. No, claro, no regresan, se estrellan contra el objetivo y la mayoría de las veces fallan. Eso es lo peor, porque si tú vas a una base militar o si tú vas, por ejemplo, dirigido a destruir, no sé, una central hidroeléctrica o etcétera, se supone que no vas a caer en un edificio donde hay gente civil, niños, etcétera, ¿no? Y la mayoría cae en esos edificios. Entonces, ya uno no sabe, pues, porque si es que lo hacen adrede para aterrorizar o son fallas técnicas de ellos, ¿no? Y después entonces recogen que es para aterrorizar. Y tu apreciación sobre el armamento ruso. Realmente, cuando vemos esa cantidad de tanques destruidos por ustedes, por el ejército. Bueno, a las pruebas yo me remito, ¿no? Viste que, fíjate, en las primeras de cambio, ese convoy que te dije, pues los equipos no son sofisticados como lo habían tratado de ver tú sabes que ellos cada 9 de mayo hacen los desfiles de patrios, etcétera, y ahí sacan a nivel mundial, muestran sus armamentos y todo. Entonces, hace un año, acuérdate que habían mostrado unos tanques que eran imparables, que eran blindados, no sé si lo viste, y luego unos aviones hipersónicos. Bueno, nada de eso existe, ¿no? Todo eso era un montaje, porque nosotros solamente nos encontramos con equipo bélico que había sido resguardado desde la guerra, inclusive desde la Segunda Guerra, luego desde Afganistán y de otros conflictos que ellos han tenido, ¿no? que han participado.
pero nada que ver digamos, con equipos de alta tecnología. Y otra cosa fue el factor humano, pues que habían chicos que no estaban preparados, que eran gente que cuando caen ellos como presos, digamos, y empiezan a hablar, no sabían ni dónde estaban, o sea, no tenían ni siquiera carta de navegación o mapas actualizados, tenían mapas antiguos. O sea, unas cuestiones que militarmente pues son inconcebibles, ¿no? Tirar así a la gente hacia un desfiladero, hacia un matadero, porque no iban a llegar a ningún lado. Efectivamente, si hubieran estado bajo otras circunstancias, es posible que hubieran llegado al centro de la capital, otra cosa hubiera pasado, ¿no? Claro, y fíjate que el resultado es que los han venido corriendo precisamente cuando tratan de entrar a Kiev, entonces se resguardan en estas 3 regiones separatistas. Sí, y resulta que ahorita lo sacaron de algunas de ellas y entonces retomaron, el ejército ucraniano retomó y posiblemente ese es el resultado del por qué tanta agresividad con los misiles, porque hasta ahora es lo que le ha funcionado, ¿no? Porque el ejército, de hecho, ayer apareció una noticia que estaban colocando presos a varios soldados rusos porque ellos no quieren pelear. Y tú hablaste de la presta operacional, ese espíritu de lucha de la tropa combatiente ucraniana, del pueblo ucraniano, de no ceder, de que, ok, salieron bastante, pero de no ceder y no darle a una potencia como Rusia que atemorizaba mucho y ahorita tiene 9 meses, pasado mañana cumple 9 meses que no ha podido con Ucrania, que es un país que no tenía la fuerza militar. Ahora fíjate de todo esto, de lo que hemos hablado, tú me hablaste a mí de Maduro, de que no sale por las buenas. Vamos ahora al Putin en América Latina, con sus intereses en América Latina, porque el mayor interés no es Cuba ni Nicaragua, es Venezuela, que donde está la cabecera de playa, es donde está el territorio que le conviene mantener, ¿no? Y los recursos. Y los recursos. Entonces, desde tu conocimiento, viendo lo que ocurrió con ustedes allá y como venezolano, ¿no? Que eres, ¿cuál es tu apreciación al respecto con Venezuela? Sabemos que la situación no va a ser fácil y ahorita más con ahora que quisiera también que me tocaras un poco sobre el tema de este grupo de mercenarios, los Wagner, realmente si tienen presencia, y otro tema que se ha conversado, que son de bases militares rusas en Venezuela. ¿Manejas algún tipo de información al respecto? ¿Cómo no? Claro. Primero, bueno, yo aprovecho esta oportunidad para decir y declarar como venezolano que estoy completamente en contra de la presencia militar rusa en Venezuela y en el hemisferio. Estoy en contra de que le hayamos prestado territorio a un tercer país para formar gente nuestra, para formar también sus bases militares y para influenciar en la política venezolana y de ahí a los demás países, con el peligro de que ahora Petro gana en Colombia, de que Lula está en Brasil. Entonces imagínate ese eje que se puede formar o que ya se está formando. Eso por una parte, ¿no? Por la otra, pues también reclamo la pasividad no sé si existe en realidad algún tipo de influencia, digamos, venezolana interna, de algún líder de la oposición que no se ha pronunciado en este punto que para mí es crucial, es fundamental, que se esté hablando inclusive hasta de que el gobierno ruso vaya a tener un representante en una fulana mesa de diálogo que desatando el terror vaya a formar parte de una mesa de diálogo, de una mesa de paz. O sea, eso es algo inconcebible. Eso es algo que no se debiera permitir nunca jamás. Y entonces me da fastidio ver esa pasividad
del venezolano porque siempre tiene cosas que hacer, siempre tiene que esperar a mañana o siempre tiene que esperar a que alguien haga algo por él. Yo pienso que no, yo pienso que hay que tomar bien en cuenta qué es lo que nos están haciendo, porque mientras que el grueso del venezolano pelea por su arepa diaria, los recursos, nuestro territorio se está entregando a terceros países. Ojo, no es solamente Rusia, hablo de Irán también, hablo de la misma Cuba. Bueno, ahí tienes la visita del presidente cubano a Moscú en un avión de Venezuela. O sea, esto es algo que es Disculpa que te imposible. interrumpa. No, estaba saliendo en los caracteres, hay un señor Giordanelli, como que era, que te mandaba saludos, que era muy apreciado. Perdona que te haya interrumpido, pero es que como tenemos algunos problemas con el equipo todavía que no hemos solventado, entonces, bueno, aparecen y se van. Entonces, continúa, discúlpame, más bien te quería hablar que ese señor de San Cristóbal te estaba mandando saludos. Saludos, sí, allá, a Rafael Giordanelli, un gran amigo, muy querido. Entonces, esto es un problema que tenemos que ver con otro sentido de la razón. Esto es un problema geopolítico. ¿Por qué no podemos entender que Venezuela es una potencia a nivel mundial y que con nosotros están haciendo un laboratorio social? Es que eso es difícil de entenderlo. Es que no podemos entender de que Venezuela ha pasado por todos estos años por un laboratorio donde nos han cambiado nuestra forma de pensar, nos han enseñado a olvidar nuestra verdadera historia para meternos una historia falsa, una historia hecha a la medida de los zapatos del que se está muriendo de hambre. No podemos entender que los valores que nos están inculcando no son los nuestros. No entiendes que esto es un laboratorio y que a cambio nos están sacando el oro, el coltán, el petróleo, el gas y el territorio. Y están prostituyendo a nuestras mujeres y están esclavizando a nuestros hijos. Es difícil entenderlo. Y después entonces estamos pensando que es que yendo a votar en unas máquinas puestas por ellas vamos a salir de una dictadura. Por favor. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es posible que nosotros pensemos que de esa manera? Yo no estoy para nada, digamos, incentivando ningún tipo de reacción, pero sí estoy tratando de que un mensaje de una persona que está en el frente de un tercer país, viendo los desastres que hace otro gobierno, transmita de cualquier manera lo que puede pasar en nuestra patria. Es decir, ya está pasando, pero de otra forma, pues, ¿no? Aquí por lo menos estamos matándonos unos a otros por defendernos. Allá nos lo están robando de gratis, señor, de gratis. Se están sacando todo de gratis y nadie hace nada. Sí, es una reflexión muy válida, José David. En verdad, es así. Tú estás en un frente de batalla y por supuesto me impresionó mucho eso del laboratorio porque es la forma como nos han ido doblegando, porque a lo mejor de repente Moldavia tiene una región separatista y estas regiones separatistas precisamente de Ucrania, ¿hay alguna similitud cómo se ha manejado a la población precisamente para que estas personas se mantengan puestas por Putin? Pero por supuesto, es que esto digamos, un procedimiento que se hace, ¿no? El trabajo mediático que hace un gobierno a través de los medios de comunicación. A propósito, ahí en Venezuela creo que se ve RT o TR, Russian Today, algo así, que son ese tipo de medios. Son los que empiezan a trabajar, bueno, son los que empiezan a trabajar en la conciencia del individuo. ¿Haciendo qué? Haciéndole ver de que todo está mal y la única forma de estar bien es siguiendo los pasos que te da a ti el gobierno, o de que tu miseria es la menos miseria que la de tu vecino, o engañándote de cualquier manera. Entonces, por lo menos en los estados separatistas, que no son separatistas en realidad, casualmente son los estados ucranianos, casualmente, repito, que tienen gas, que tienen petróleo y que tienen carbón. Entonces, esos casualmente, entre comillas, son los que se quieren separar de Ucrania y unirse a Rusia. Eso
me suena conocido, ¿no? O sea, es una estrategia que ya está trillada. ¿Por qué no se encargan de, digamos, de otros, de otros, eh, de otros territorios donde haya pobreza o donde haya carencias, donde haya dificultades, que ellos los tengan que llegar, que tengan que invertir, que tengan que desarrollarlos? No, 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 no. Agarran solo los territorios que les sirve a ellos para sus propios negocios, para enriquecer más sus arcas, ¿no? Para que sus hombres de negocio, entre comillas, se manejen a la ancha. ¿Ves? Entonces colocan a Ucrania y colocan a Europa del Este dependiendo de qué, del gas, del petróleo y del carbón ruso. Ese es el juego, ese es el juego geopolítico que hay. ¿Qué no se entiende? Y desde tu punto de vista ahora, por supuesto, este caso, vamos nosotros con Venezuela, que es verdad, es un laboratorio, y es el laboratorio que hasta los iraníes están tomando para que ingrese el fundamentalismo islámico a la América Latina. En Venezuela tenemos a Margarita bajo grupos del Islam que son los que están dominando la población y lo vengo diciendo desde hace 2 años, inclusive cuando le entregaron el complejo refinador de Paraguaná a los iraníes, se lo dije, están montando una base. Locura. Pero entonces el problema está que mira, una pregunta que te voy a hacer, dijiste que Zelensky por supuesto no era militar, ¿y a quién se unió Zelensky para conocer de la estructura militar y de cómo enfrentar militarmente a los rusos? ¿No fue a los militares que tenía? Claro. Que Zelensky no sea militar no significa que no haya una alma mater claro, bien formada en Ucrania de militares digamos que han participado en otros tipos de eventos de ese tipo, ¿no? Porque ya acuérdate que siempre Ucrania fue un país proveedor, un país agrícola, un país de desarrollo minero, pero su geoestrategia, su geopolítica le hacía tener un parte, pues, de las defensas o de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética acantonadas ahí y en permanente entrenamiento. Entonces, si tiene digamos, una trayectoria. También se recibió ayuda y cooperación, colaboración de las diferentes entidades internacionales europeas y americanas de desarrollo de la guerra, inclusive un instituto americano contra la guerra o de la guerra que siempre está pendiente, que manda a sus especialistas. Es decir, esto no es un problema entre Rusia y Ucrania, esto es un problema entre Rusia y el mundo prácticamente, porque si el error del misil que se tumbó y que cayó en Polonia hubiera sido mal interpretado, ten la seguridad que ya estuviéramos en la Tercera Guerra Mundial. Por un error de información, repito, un error de información. Apenas cayó el misil, todo el mundo empezó a acusarse uno con el otro y nadie se ocupó sino a las horas de hacer una investigación seria. Si eso hubiera sido un misil a propósito dirigido por Rusia y entra en territorio europeo, imagínate la respuesta. Ya tienen el artículo 4, artículo 5 listo, ya estuviéramos ahorita en pleno conflicto. Entonces, esto es bastante delicado. La gente que piensa que no, esto no me repercute, está equivocada, porque ya se ha demostrado, Ucrania era el granero del mundo, era el granero de Europa, le tenía aparte de Asia y África toda, digamos, era la que le daba y le proporcionaba aceite, el maíz, el sorgo, el trigo, el azúcar, ¿no? A Europa también, a precios bastante buenos, competitivos, etcétera. También sacaba petróleo, no mucho, pero bueno, se podía sustentar, el gas también, y el carbón. Ahora no, pues ahora nadie antes había oído hablar de Ucrania, siempre se hablaba de Rusia, ahora la gente sí entiende que es Ucrania, ¿no? Claro. Lamentablemente por esto, pero esto es un mundo evolutivo, Otto, tenemos que evolucionar, no podemos ir al contrario, sino también esto es una evolución, aunque no lo creas, espiritual, una evolución humana. Ahora aprendemos así. Claro, fíjate, hablamos de Rusia, China, presencia en América Latina y especialmente en Venezuela. Aunque está en América Latina, está por supuesto endeudando, le está prestando a todos los países
de la región que tienen pocos recursos, precisamente para después colocarlos para ellos a trabajar, porque son los grandes imperialistas. En este caso, claro, tu apreciación cuando hablas de ese conflicto geopolítico, de que es un problema geopolítico, el juego de Xi Jinping precisamente con América Latina y con Venezuela, ¿qué aprecias tú desde el escenario de la guerra? Ese hombre ahorita se afianzó, ¿no? Después de Mao es el hombre más poderoso en China ahorita, hoy en día, después de ahorita con este tercer mandato, ¿no? Sí. La política china es un poco diferente, fíjate, ellos son un país que se afianza en su economía, en el desarrollo. Para mí todavía es un país feudal, ojo, ¿no? Porque que tú tengas más de 1.000 millones de personas viviendo con $2, $3 al día y produciendo para ti, eso es un feudalismo disfrazado, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues ellos han sabido entrar en los mercados y como productores lo que les importa es la materia prima. Países como Venezuela, como Colombia, o sea, todo el arco, digamos, latinoamericano, sudamericano, es muy apetecible para ellos. Primero porque tenemos territorio de sobra. Segundo, porque todos estos países tienen infinidad de recursos mineros y recursos hídricos, es lo que le falta a China. Y la política de ellos es como tú dices, pues le compran la deuda externa a Estados Unidos, tienen un superávit en dólares y lo que hacen es prestarnos a nosotros créditos impagables, ¿verdad? Que basados en la corrupción de nuestros gobernantes, ¿no? Que venden las gallinas gordas o las vacas gordas para quedarse con las flacas, creyendo que con el dinero van a solucionar los problemas, dejan endeudados nuestros países y la población es la que sufre las consecuencias. Entonces, los chinos no son, digamos, directamente agresivos en materia militar. Ellos son agresivos en materia de la política económica del país que ellos llevan. Ellos son agresivos en ese aspecto, ¿no? Fíjate que han perdido credibilidad en los negocios, que son agresivos, que han también quedado mal en sus compromisos en algunos países, lo sé en Venezuela también. Entonces, ellos se basan solamente en los resultados. Para ellos trabajan todos para un mismo fin, que es su gobierno, su partido, su Partido Comunista, y a ellos son los que le rinden cuentas. Y ya, y se acabó. Todo está centralizado. Fíjate que cuando yo fui cadete en la Academia Militar, que leí el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, porque anteriormente quien estaba era Clausewitz, claro. con su filosofía de guerra. Entonces decía el prólogo del libro, el verdadero estratega es el que somete a un pueblo sin derramar sangre. Claro. Y el sometimiento es económico. Y no solamente nos están endeudando y nos están quitando los recursos, sino que van a actuar y van a ser más agresivos contra su enemigo natural, que es Estados Unidos, en aislarlo y quitarle todo el territorio de América Latina sin tener un soldado, porque todos esos territorios van a tener que obedecer. Por lo menos Venezuela, ya nosotros estamos y no sabemos ni siquiera cuánto es la deuda que tenemos con China. Entonces, fíjate el juego que hay montado. Tienes razón. Y que sin un disparo. Sin un soldado. A pesar de que China ahorita tiene la fuerza naval más grande del mundo. Inclusive por Estados Unidos. Lo que hay es que ver si tiene la misma, precisamente la misma eficiencia del armamento norteamericano, porque sabemos que los chinos todo eso es desechable. En cambio el norteamericano te agarra el F-16, entonces le saca el motor, lo reconstruye, le coloca uno mejor, lo repotencia, pues. Y entonces tiene todavía un arma de guerra que a pesar de los años está a la altura de las necesidades del combate, ¿no? Entonces habría que ver esa propaganda que tiene China de que tienen la fuerza naval más grande del mundo y que, bueno, se van a hacer según ellos de todo el mar de China, y entonces tiene su frente que no... Que habría que ver. Que no se activó con Putin. Para mí
fue porque Putin no cumplió el objetivo de dominar Ucrania al tercer día. Porque si Putin toma Ucrania y no hay una reacción, el señor Xi Jinping se mete en el mar de China y entonces, por supuesto, las islas que tiene que tomar las toma. Y entonces, fíjate el juego que hay, y mucha gente no entiende que ahora nosotros estamos doblemente en el ojo del huracán, porque entonces ahora tenemos a Petro, tenemos a Lula, tenemos a Fernández en Argentina, tenemos a Castillo en Perú, a pesar de que Castillo, bueno, es maestro. Tenemos a este muchacho, a este señor en Chile también. Entonces tenemos en Nicaragua a Ortega, está Cuba. Sí. Entonces, fíjate cómo han ido rodeando y tomando todo el territorio, y por supuesto con dinero que nosotros hemos subestimado, porque uno de los problemas que tenemos, y te lo digo, que te lo puedo decir con todo el fundamento del mundo, es que mientras estos izquierdistas que ahora están aliados con el narcotráfico, que es un problema que también hay que hablar después del narcotráfico, están aliados y tienen dos frentes estratégicos de dirección política y de propaganda, que son el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla en México. Entonces tú hablas con un demócrata, llámese centro derecha, centro izquierda, pero bueno, que no esté en el ala radical de esta gente, y toditos son unos iluminados, son unos ungidos. Tú dijiste, fíjate, del presidente Zelensky dijiste, un hombre que no sabía de política, unió a todo el mundo, y lo que hizo fue ser el director de la orquesta. Y ahí está, con toda la experiencia ahora, por supuesto, le falta, pero entonces yo hago mi equipo de trabajo. Pero si tú tratas de unir a un demócrata en Venezuela, bueno, toditos tienen la solución. Yo te lo digo, yo participé, salí de la cárcel en el 2016 y participé con cualquier cantidad de grupos, y aquello tú escuchabas, te sentabas con uno, tenía la razón, te sentabas con el otro, tenía la razón. No, sí. Puro solamente hablar y hablar. Sí, pero es que no hay ese espíritu de cuerpo que tiene esa gente, que fíjate, ahí tienes a China, te hablamos de Rusia y hablamos de América Latina y por supuesto Venezuela. Y entonces te burlas de un presidente en Venezuela que no sabemos si es bachiller, pero ha salido más vivo que todos, ha salido más vivo que todos. Desde el 2013 está gobernando a troche y moche, destruyendo el país, pero está en el poder. Y ahora nosotros tenemos como fuerza opositora un problema muy grave, que resulta que tenemos a una dictadura venezolana fortalecida por motivos estratégicos de dos potencias que ven a Estados Unidos y a Occidente como enemigos. Y entonces resulta que ahora Maduro, subestimarlo y seguir pensando que se sienta y hace y va a hacer, mira, hay que ser, o sea, hay que entender. Yo no soy filósofo ni soy una persona más allá de extraterrestre, no. Yo lo que hago es apreciar y observar, anotar, y entonces voy viendo, mira, pero esto lo tenemos así. Entonces, mira, José David, es un problema, y perdóname, yo sé que el entrevistado eres tú, querida audiencia, discúlpeme, pero son temas interesantes. Estamos hablando con José David Chaparro, venezolano, que desde el año 1989, está viviendo en Ucrania y ahorita está combatiendo con las fuerzas ucranianas. Entonces, está ya un venezolano, así como ¿ha sabido de otros venezolanos, José David, que están allá? No, bueno, siempre en los últimos años la diáspora pues casi no existía. Además, el problema es que los venezolanos necesitan visado especial para ir a Ucrania. Bueno, ahorita hasta para ir hasta el Perú, pues. Sí, algo insólito. Hasta Haití, yo creo que nos pide visa. Hasta Haití, yo creo que nos está pidiendo visa. Bueno, algo así. Entonces ha sido difícil verlos por acá, pero sí hubo uno que otro, pero ahorita en estos momentos no me he topado con ninguno. José David, muchas gracias por la entrevista. Lamentablemente llegamos al final del programa, pero en verdad es un gran honor
hablar contigo y en verdad, o sea, te felicito. Es admirable y honorable porque, o sea, estás en el campo de batalla. Inclusive, hasta la misma ministra de Asuntos Exteriores de Alemania se presentó allá en Kiev. O sea, claro. Lo que ha llevado ese pueblo combativo a que los principales líderes del mundo democrático sea persona. Entonces, cuando regresa, bueno, no, eso no se dice, pero sí sé que pronto, ¿no? Debe regresar. Sí, pronto debe regresar al campo de batalla. Mucha suerte, en verdad, José David. Toda la suerte del mundo, te felicito. Una persona que yo estuve preso 12 años y siempre decía, hace falta gente que cuando uno vaya a donde tiene que ir y voltee, vengan detrás. Porque lo que me pasaba, y te lo digo por experiencia, que cuando volteaba no había nadie. Y una vez se lo dije a un líder opositor en Venezuela, que estábamos en una marcha y cuando tiraron la primera bomba de gas lacrimógeno, el primero que salió corriendo fue él y lo agarré por el flu y lo regresé. Entonces, bueno, es parte de la emoción del combate, de ser joven. Ya ahorita uno con más edad va calmándose. Bueno, José David, gracias por estar con nosotros. Un gran honor. Deseo también, te doy las gracias y deseo que esos 12 años que estuviste preso no se vayan como agua entre los dedos y que tú puedas en el momento dado aportarle al país lo que quieres hacer, lo que quieres darle. Ya lo estás haciendo con este tipo de transmisiones, de ánimo y de entrevista, pero estoy seguro que hombres y líderes como tú también tienen que estar a la cabeza de nuestro cambio sustantivo en Venezuela. Ahorita en el exterior, pero pronto allá. Ya pronto estaremos en suelo patrio. Hemos llegado al final de nuestro programa. Como les dije, teníamos de invitado a José David Chaparro, venezolano luchando en Ucrania, ya más de una hora. Hoy 21 de noviembre del año 2022. Esperemos que próximamente, aprovechando que tenemos nuevas transmisiones, entonces podamos conversar un poco más y recuperar las transmisiones que no tuvimos. Entonces, bueno, será la próxima oportunidad, querida audiencia. Hasta luego.